Hola, mi nombre es Ariadne Contreras y soy estudiante de la Universidad ISA, pertenezco a la tercera corte de física y el día de hoy les voy a presentar mi línea de tiempo de los materiales didácticos. Mi línea de tiempo la quise hacer de la forma más creativa posible y es por esto que creé una línea de tiempo que la pudiéramos mover y pudiéramos explicar cada cosa de una forma más creativa y divertida. Prehistoria. El primer material didáctico que tengo aquí es la balanza, años 5000 a.C. Aquí tenemos una pequeña definición de lo que es la balanza. Los inventores de la balanza fueron los antiguos egipcios. Para ese entonces se necesitaba un instrumento que permitiera medir el peso de los objetos de una manera objetiva y surge la balanza. Papiro, hace 5000 años. Fue profusamente empleado para la fabricación de diversos objetos de uso cotidiano y su principal utilización fue la elaboración del soporte de los manuscritos de la antigüedad, denominado papiro, precedente del papel moderno. Luego tenemos la escritura, que se creó en el año 3500 a.C. Las primeras formas de escritura eran logográficas en naturaleza basada en elementos pictográficos e ideográficos. No obstante, a mitad del tercer milenio a.C., los sumerios habían desarrollado un anexo silábico para su escritura. Ahora vamos a pasar a lo que fue el periodo Edad Antigua, iniciando con lo que es el pergamino, que se creó hace 200 años antes de Cristo. El pergamino es un tipo de soporte de escritura realizado a partir de piel animal, becerro, oveja o cabra. Surgió más de un milenio después del papiro, pero por aquel entonces era un material tosco y de baja calidad. Continuamos con lo que fue el ábaco. Se creó en el año 249 a.C. y esta tablita sirve para hacer cálculos. Está entre los numerosos inventos del Oriente Lejano. Ha dejado a la historia de la humanidad. Continuamos con el papel, que se creó en el año 105 después de Cristo. Este se creó en China. El papel ha sido uno de los inventos que más ha ayudado en la evolución humana. A través del papel se ha podido transmitir el conocimiento de generación en generación. Ahora vamos a pasar a lo que fue el periodo Edad Media, iniciando con lo que fue la imprenta en el año 1440. La imprenta es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, tela u otro material. Básicamente, la invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos en la Edad Media. De una vez se creó lo que fue el libro en 1449. Johannes Gutenberg, un herrero alemán, inventó la imprenta de tipos móviles de metal en Europa y el primer libro se imprimió en su imprenta. Fue el Misal de Constanza. Continuamos con lo que fue la Edad Moderna. Iniciamos con la cartulina, que se creó en el siglo XVI. Fue inventado en China en el siglo XVI, pero no se utilizaría como tal hasta 1890, cuando Robert Guy inventó la primera caja de cartón. Luego continuamos con el compás en 1536. Es nacido de la necesidad de encontrar medios de navegación fidedigno para recorrer las peligrosas rutas marítimas alrededor del globo terrestre. Continuamos con lo que es el folleto, que también se creó en el siglo XVI. Los folletos existen como medio de comunicación desde que se inventó la imprenta. Los folletos son útiles para difundir información. Luego siguió el diccionario, que se creó en el año 1539. Este es una obra donde se puede consultar palabras o términos y se proporciona su significado, definición, etimología y demás. Este fue inventado por Sebastián de Covarrubias. Seguimos con lo que es el microscopio. En el año 1590, el microscopio fue inventado por Zacharias Hansen. Es una herramienta que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. Luego lo siguió el telescopio. Galileo construyó su primer telescopio y este es uno de los instrumentos ópticos que permite observar objetos lejanos con mucho más detalle que a simple vista. Se creó la regla en el 1622.
Se inventó en Francia y es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular. Se utiliza para trazar rectas, verificar la alineación o servir de guía para medir. Siguiéndole la calculadora, que se creó en el año 1642. El filósofo y científico francés Pascal inventó la primera calculadora mecánica. Se creó para el comercio, recaudar impuestos, llevar la contabilidad e incluso la agricultura. Y por último, la electricidad. En el año 1752, fue el estadounidense Benjamin Franklin llevó a cabo su experimento con una cometa, una llave y una tormenta, instaurando así la ciencia de la electricidad. Luego podemos el mismo papel echarlo para atrás. Ahora vamos a pasar a lo que es la edad contemporánea, iniciando con lo que es el lápiz en 1795. Nicolas Jacques Comte, francés conocido por haber inventado el lápiz moderno de grafito y arcilla y reemplazó muchos otros métodos que el hombre usaba para escribir, como piedras o plumas. Tiza en el siglo XIX. En la prehistoria la usaban los pintores para dibujar. La tiza para encerado comenzó su popularidad en el siglo XIX. Se debe al escocés Jean Philem la idea de usarla junto a la pizarra. Y aquí viene lo que es el pizarrón en el 1800. Se empezó a usar como la conocemos en México. Un maestro de geografía, ante la necesidad de un recurso didáctico, usó una pizarra de color negro que poseía uno de sus estudiantes y la colgó en la pared. Seguido por el teléfono en el año 1876, el inventor estadounidense de origen escocés Alexander Bell creó el primer teléfono capaz de transmitir y recibir voz humana con toda su claridad y timbre. Luego, el proyector en 1880 fue inventado por el francés Louis Lebrun. Mientras trabajaba en LED, sacó una patente para un dispositivo de 16 lentes que combina una cámara de imágenes en movimiento con un proyector. En el año 1899 se creó la primera televisión. John Lodge Baird, ingeniero y físico británico, inventor de la televisión mecánica. Él inventó el primer sistema de televisión pública y el primer tubo de la revolucionaria televisión de color. Luego sigue el radio en 1899. El invento de este se debe a Marconi, quien gracias a sus conocimientos permitió que las señales sonoras pudieran propagarse hasta 20 kilómetros. Un gran logro para la época y para la evolución de este medio, la radio. Seguida por el cuaderno en 1920. En México, en el año 1920, se inventaron los cuadernos de clase escolar. Se podría decir que el cuaderno se inventó hace 100 años. Sin embargo, desde el siglo XIV y XV se han hecho libretas a mano, al doblar hojas a la mitad y después juntarlas. Temporizador en 1921. Todo empezó en 1921 con el primer reloj conmutador para escaleras desarrollado por el fundador de la empresa, Paul Weck, para que la luz de la escalera no estuviera siempre encendida. Luego continuó el lapicero en 1938. Fue un periodista húngaro, László József Bíró, cansado de los problemas que entrañaba escribir a plumas, comenzó a pensar en alternativas o mejoras para este milenario instrumento de escritura. Seguimos con la computadora. En 1941, Konrad Zuse fue el primero en construir una computadora que funcionase. Lo hizo en el salón de la casa de sus padres en Berlín. Seguimos con el dinamómetro. En 1959, los orígenes del dinamómetro se remontan a finales del siglo XVII, cuando su inventor, el físico Isaac Newton, idease una herramienta capaz de medir la fuerza y el peso de los objetos a partir de la ley de elasticidad de Hooke. Seguimos con lo que es la pipeta. En 1961. Sirve para hacer la transferencia de pequeñas cantidades de líquidos creada por el químico francés Louis Pasteur. Fue nombrada en su honor. Marcador, 1962. Fue creado en 1962 por el japonés Yukio Horler. Resultaba muy adecuado para los trazos de la escritura japonesa, que normalmente se realizaba con un papel puntiagudo. Continuamos con el Internet. En 1969
se debe a Robert Katt. La historia de Internet se remota el desarrollo de las redes de comunicación, la idea de una red de ordenadores creada para permitir la comunicación general entre usuarios de varias computadoras. Luego del Internet, por último, tenemos lo que es el software de aprendizaje en 1976. Es una herramienta o programa informático que ayuda a integrar dentro de un centro educativo. Se creó durante los primeros años de la era de la computadora. Y volvemos a guardar todo. Y nada, este es mi material didáctico con la gran mayoría de los materiales didácticos que creí necesario. Me parece una forma bastante creativa de poder enseñar. Es reutilizable, dinámico y a nuestros estudiantes lo va a llamar la atención por la enorme cantidad de colores, las imágenes y las pequeñas informaciones que se encuentran en cada cuadrito. Es cuanto, mi matrícula es 2019-0309. Se despide el estudiante Ariadne Contreras.